El libro de Esther es una narrativa emocionante y única en la Biblia, presentando una historia de coraje, providencia y salvación. Ambientado durante el exilio judío, destaca la vida de Esther, una joven judía que se convierte en reina de Persia y salva a su pueblo de un genocidio inminente. Esta narrativa cautiva por la ausencia de menciones directas a Dios, enfatizando, en cambio, la acción divina invisible detrás de los eventos. ¿Alguna vez has oído hablar de una joven huérfana que se convirtió en reina y salvó a una nación entera de la destrucción? Prepárate para conocer la increíble historia de Esther, una mujer cuyo coraje y fe cambiaron el destino de su pueblo para siempre. ¿Y sabías que esto es una de las únicas historias de la Biblia donde el nombre de Dios nunca se menciona directamente? Pero antes de que descubramos cómo Esther usó su posición de poder para enfrentar a un enemigo implacable y salvar a su pueblo, comparte esta historia con tus seres queridos en WhatsApp, Facebook y en las redes sociales. La palabra de Dios, cuando se comparte, multiplica tus bendiciones y conmueves vuestros corazones con la luz de Cristo. Si disfrutas este tipo de estudio, deja un comentario abajo con "Quiero más". Así sabré que debo seguir subiendo nuevos videos. La historia comienza con el rey Asuero, también conocido como Jerjes, gobernando un vasto imperio que se extendía desde la India hasta Etiopía. Organiza un banquete opulento, mostrando su riqueza y poder. Sin embargo, cuando su esposa, la reina Vasti, se niega a exhibir su belleza ante los invitados, es depuesta, abriendo camino para la ascensión de Esther. Esther, una joven judía huérfana criada por su primo Mardoqueo, es elegida para participar en un concurso de belleza para encontrar a la nueva reina. Su gracia y belleza conquistan el favor de Hegai, el eunuco encargado del harén, y eventualmente del propio rey. Esther se convierte en reina, pero mantiene su identidad judía en secreto, según las instrucciones de Mardoqueo. La historia se complica cuando Amán, un oficial del rey, trama exterminar a todos los judíos en el imperio. Obtiene la aprobación del rey para un decreto que ordena la destrucción de todos los judíos. Mardoqueo pide a Esther que intervenga, poniendo su propia vida en riesgo al acercarse al rey sin ser convocada. La narrativa de Esther destaca temas de coraje, sacrificio y la providencia divina. Es una historia de cómo una joven mujer, con fe y determinación, usa su posición de poder para salvar a su pueblo, mostrando que incluso en los momentos más oscuros hay esperanza y la mano invisible de Dios guiando los eventos. El libro de Esther es inusual en la Biblia por varias razones. Junto con Ruth, es uno de los únicos 2 libros que llevan el nombre de mujeres. Además, junto con el Cantar de los Cantares, es uno de los únicos libros que nunca mencionan directamente el nombre de Dios. Esta aparente ausencia de referencias divinas ha llevado a muchos a cuestionar su lugar en las Escrituras. Este libro fue escrito durante el período del exilio judío, cuando los judíos estaban dispersos fuera de la tierra prometida. La narrativa se desarrolla enteramente en el Imperio Persa, específicamente en la ciudadela de Susa, destacando la vida de los judíos en una tierra extranjera. El contexto histórico incluye la ascensión y caída de imperios, desde Babilonia hasta Persia, y cómo estos eventos impactaron la vida de los judíos. Esther, junto con los libros de Ezequiel y Daniel, ofrece una visión de cómo los judíos vivieron y se comportaron en medio de culturas paganas, mientras que Ezequiel y Daniel son conocidos por sus visiones proféticas y experiencias milagrosas. Esther se destaca por la ausencia de tales manifestaciones, enfocándose en una narrativa más humana y política.
La ausencia de menciones directas a Dios en el libro de Esther no disminuye su espiritualidad. Por el contrario, enfatiza la idea de que Dios está presente y activo incluso cuando no es visible o mencionado explícitamente. La providencia divina se manifiesta a través de las acciones y decisiones de los personajes, mostrando que la fe y la obediencia pueden traer salvación y esperanza en medio de la adversidad. La unicidad del libro de Esther, con sus complejidades y misterios, continúa fascinando a estudiosos y creyentes. Nos recuerda que Dios trabaja de maneras inesperadas y que la fe y el coraje pueden cambiar el curso de la historia, incluso en las circunstancias más desafiantes. ¿Por qué el libro de Esther está incluido en la Biblia? Esta es una pregunta que muchos se hacen al considerar su narrativa única y la ausencia de menciones directas a Dios. La historia de Esther ofrece lecciones valiosas sobre coraje, fe y la providencia divina, siendo un ejemplo inspirador para creyentes de todas las épocas. El libro fue escrito para documentar un evento histórico específico: la salvación de los judíos de la destrucción inminente durante el reinado de Jerjes. Destaca cómo Dios, aunque no mencionado directamente, orquestó los eventos para proteger a su pueblo. La presencia de Esther en el palacio del rey y su disposición de arriesgar la vida para salvar a los judíos son evidencias de la mano divina en acción. Además de su valor histórico, el libro de Esther ofrece profundas perspectivas sobre el comportamiento y la fe en tiempos de crisis. La narrativa muestra cómo los judíos mantuvieron su identidad y fe en medio de la opresión y persecución, sirviendo de ejemplo para cómo los creyentes pueden vivir en comunidades no cristianas y enfrentar adversidades. La historia de Esther es también una lección sobre la importancia del coraje y el sacrificio. Esther, una joven mujer aparentemente sin poder, se convierte en una heroína al usar su posición de influencia para salvar a su pueblo. Su historia nos recuerda que todos nosotros podemos ser instrumentos de cambio y salvación, independientemente de nuestras circunstancias o miedos. El libro de Esther nos desafía a ver la mano de Dios en todos los aspectos de la vida, incluso cuando Él no es mencionado explícitamente. Nos anima a confiar en la providencia divina, a tener coraje frente al peligro y a usar nuestra posición e influencia para el bien mayor. El libro de Esther es uno de los pocos libros de la Biblia que se desarrolla enteramente fuera de la tierra prometida, ofreciendo una perspectiva única sobre la vida de los judíos en el exilio. Durante ese periodo, muchos judíos fueron llevados cautivos a Babilonia y posteriormente al Imperio Persa. La historia de Esther, junto con las narrativas de Ezequiel y Daniel, nos da una visión de cómo los judíos mantuvieron su fe e identidad en tierras extranjeras. Esther y Mardoqueo son ejemplos de judíos que vivieron en una sociedad pagana sin comprometer sus creencias. Mardoqueo, quien adoptó a Esther como su propia hija tras la muerte de sus padres, desempeñó un papel crucial en guiarla y protegerla. Vivían en Susa, la ciudadela del Imperio Persa, donde el rey Jerjes gobernaba con gran poder y riqueza. La vida en el exilio estaba llena de desafíos y peligros. Los judíos estaban constantemente bajo amenaza de asimilación cultural y religiosa. Sin embargo, muchos mantuvieron sus tradiciones y fe, como vemos en la historia de Esther. La determinación de Mardoqueo de no arrodillarse ante Amán es un ejemplo de resistencia y fidelidad a sus creencias. El decreto de Amán para exterminar a todos los judíos en el Imperio Persa fue una amenaza real y aterradora. Sin embargo, la respuesta de los judíos, que incluía ayuno y oración, muestra su fe inquebrantable en Dios, incluso cuando Él no es mencionado directamente en la narrativa. La intervención de Esther en el palacio del rey fue un acto de coraje y sacrificio, demostrando la providencia divina en acción.
La vida en el exilio judío, como retratada en el libro de Esther, es un testimonio de la perseverancia y fe de los judíos. Mantuvieron su identidad y confianza en Dios, enfrentando adversidades y amenazas con coraje y determinación. Esta narrativa inspira a los creyentes a mantener su fe e identidad, independientemente de las circunstancias. Esther, cuyo nombre hebreo era Hadasa, fue criada por su primo mayor, Mardoqueo, tras la muerte de sus padres. Vivían en la ciudadela de Susa, donde Mardoqueo servía en la corte del rey Jerjes. Desde joven, Esther mostró una belleza y gracia excepcionales que más tarde la pondrían en el camino para convertirse en reina. Mardoqueo desempeñó un papel crucial en la vida de Esther, guiándola y protegiéndola. Le instruyó mantener su identidad judía en secreto cuando fue llevada al harén del rey. Su sabiduría y cuidado fueron fundamentales para la supervivencia y éxito de Esther en el palacio persa. La relación entre Esther y Mardoqueo es una de las columnas centrales de la narrativa, mostrando la importancia de la familia y la orientación en tiempos difíciles. Cuando el rey Jerjes buscaba una nueva reina, Esther fue llevada al harén real. Rápidamente conquistó el favor de Hegai, el eunuco encargado de las mujeres, y, eventualmente, del propio rey. A pesar de su timidez inicial, Esther mostró una fuerza interior y una capacidad de adaptación que la convirtieron en una figura admirada y respetada en el palacio. La historia de Esther es una jornada de transformación, de una niña huérfana y tímida a una reina valiente e influyente. Su ascenso al poder no fue solo un golpe de suerte, sino el resultado de su fe, obediencia y la orientación sabia de Mardoqueo. Se convirtió en una figura central en la lucha por la supervivencia de su pueblo, mostrando que incluso aquellos que parecen insignificantes pueden tener un impacto profundo. La relación entre Esther y Mardoqueo destaca la importancia del apoyo y la orientación en la vida de cada uno. Mardoqueo no solo cuidó de Esther como su propia hija, sino que también la preparó para un papel crucial en la historia de su pueblo. Juntos enfrentaron desafíos inmensos y emergieron victoriosos, inspirando a futuras generaciones con su coraje y fe. La ascensión de Esther al poder comenzó con una orden del rey Asuero para encontrar una nueva reina tras la deposición de Vasti. Jóvenes bellas de todo el imperio fueron llevadas al harén real, donde pasaron por un largo proceso de tratamientos de belleza. Entre esas jóvenes estaba Esther, cuya belleza y gracia pronto llamaron la atención de Hegai, el eunuco encargado del harén. Esther, siguiendo los consejos de Mardoqueo, mantuvo su identidad judía en secreto. Se destacó no solo por su apariencia, sino también por su personalidad encantadora y humilde. Hegai, impresionado con Esther, la favoreció con tratamientos especiales y un lugar destacado en el harén, aumentando sus posibilidades de ser elegida por el rey. Después de 12 meses de preparativos, Esther fue llevada ante el rey Asuero. Su belleza y gracia conquistaron el corazón del rey, quien la eligió como su nueva reina. Esther fue coronada en una ceremonia grandiosa y se celebró un banquete en su honor, celebrando su ascensión al trono. Esta victoria fue un momento decisivo, no solo para Esther, sino también para el pueblo judío, ya que ella ahora estaba en una posición de influencia en el corazón del imperio persa. La ascensión de Esther al trono no fue solo un golpe de suerte, fue el resultado de su fe, determinación y la providencia divina que guió cada paso de su viaje. Su capacidad para ganar el favor del rey y de los oficiales del palacio demostró su habilidad política y su sabiduría, cualidades que serían cruciales en los desafíos que vendrían. Con Esther como reina, los judíos tenían un aliado poderoso dentro del palacio real. Aunque todavía mantenía su identidad en secreto, la presencia de Esther en el trono persa
Fue un signo de esperanza y protección para su pueblo, preparando el terreno para la gran batalla por la supervivencia que estaba por venir. El libro de Esther comienza con un banquete lujoso ofrecido por el rey Asuero, también conocido como Xerjes, en su palacio en Susa. Este banquete, que duró 180 días, fue una demostración de poder y riqueza, destinada a impresionar a los nobles y oficiales de todas las provincias del imperio. La opulencia del evento reflejaba la grandiosidad del reinado de Jerjes y su ambición de consolidar su poder. Durante este banquete, Jerjes exhibió la vastedad de sus tesoros y la gloria de su reino. Sin embargo, la fiesta tomó un giro inesperado cuando, en medio de la embriaguez, el rey ordenó que su esposa, la reina Vasti, se presentara ante los invitados para exhibir su belleza. Vasti, manteniendo su dignidad, se negó a atender la petición del rey, una acción que fue vista como una afrenta a su poder. La negativa de Vasti enfureció a Jerjes, llevándolo a consultar a sus consejeros sobre cómo manejar la situación. Ellos argumentaron que la desobediencia de la reina podría servir de mal ejemplo para las mujeres en todo el imperio, alentando la desobediencia y el irrespeto. Como resultado, Jerjes decidió deponer a Vasti y buscar una nueva reina, un evento que abriría camino para la ascensión de Esther. El banquete del rey Asuero fue más que una simple fiesta. Fue un catalizador para una serie de eventos que cambiarían el destino de muchos. La deposición de Vasti y la subsiguiente búsqueda de una nueva reina crearon una oportunidad única para que Esther entrara en el escenario real y desempeñara un papel crucial en la historia de su pueblo. Este episodio destaca la volatilidad e imprevisibilidad de la vida en la corte persa. Las decisiones tomadas en momentos de embriaguez y pasión podían tener consecuencias duraderas, alterando el curso de la historia. La entrada de Esther al palacio fue un cambio significativo, trayendo una nueva dinámica a la corte y preparando el escenario para los eventos dramáticos que seguirían. La deposición de la reina Vasti fue un evento crucial en el libro de Esther, destacando la naturaleza volátil del poder y las complejidades de las relaciones en la corte persa. Vasti, la esposa del rey Jerjes, era conocida por su belleza y dignidad. Su negativa a obedecer la orden del rey para presentarse ante los invitados fue una demostración de su independencia y fuerza de carácter. Cuando Vasti se negó a atender el llamado del rey, Jerjes se enfureció. Sus consejeros, temiendo que la desobediencia de la reina alentara a otras mujeres del imperio a desafiar a sus maridos, aconsejaron al rey que la depusiera. Argumentaron que la acción de Vasti podría desestabilizar el orden social y minar la autoridad masculina en todo el reino. La decisión de deponer a Vasti se tomó rápidamente y se difundió ampliamente por todo el imperio. Se emitió un decreto en todas las lenguas del reino, anunciando que Vasti ya no sería la reina y que se elegiría una nueva esposa para el rey. Este decreto sirvió para reafirmar la autoridad del rey y enviar un mensaje claro sobre las expectativas de obediencia y sumisión de las mujeres en el imperio. La caída de Vasti no solo abrió camino para la ascensión de Esther, sino que también destacó la precariedad de la vida en la corte real. Una sola acción, una negativa, podía alterar drásticamente el destino de una persona. La narrativa de Vasti es un recordatorio de la importancia de la dignidad y el coraje, incluso frente a consecuencias severas. Aunque Vasti desaparece de la narrativa tras su deposición, su acto de resistencia dejó una marca duradera. Es recordada como una figura de fuerza e integridad, cuyo desafío a las expectativas sociales pavimentó el camino para la entrada de Esther y la eventual salvación de los judíos en el imperio persa. Cuando Esther entró en el harén del rey Jerjes, su vida cambió drásticamente.
Dejó atrás su vida modesta bajo la tutela de Mardoqueo y fue introducida a un mundo de lujo y opulencia. El harén real era un lugar de intensa preparación y competencia, donde cada joven esperaba conquistar el favor del rey. Esther rápidamente se destacó en el harén, no solo por su belleza, sino también por su humildad y gracia. Hegai, el eunuco encargado del harén, quedó impresionado con Esther y le concedió tratamientos de belleza especiales, así como 7 doncellas escogidas del palacio del rey. Esther fue colocada en la mejor posición en el harén, reflejando el favor que había ganado. La vida en el harén estaba rigurosamente controlada e implicaba una rutina de preparaciones detalladas. Las jóvenes pasaban 12 meses preparándose para una sola noche con el rey. Este período de preparación incluía 6 meses de tratamientos con aceite de mirra y 6 meses con perfumes y cosméticos. Este régimen no era solo físico, sino también mental, preparando a las jóvenes para la posibilidad de convertirse en reinas. Esther, siguiendo los consejos de Mardoqueo, mantuvo su identidad judía en secreto. Su discreción y obediencia se destacaron entre las demás jóvenes. Cuando finalmente llegó su turno de ser presentada al rey, Esther pidió solo lo que Hegai sugirió, demostrando su confianza y humildad. El encuentro de Esther con el rey Jerjes fue un éxito. El rey quedó encantado con Esther, más que con cualquier otra joven, y la eligió como su nueva reina. Fue coronada en una ceremonia esplendorosa y se celebró un gran banquete en su honor. Esther había pasado de ser una joven huérfana a reina de Persia, una transformación que destacaba la providencia divina en su vida. Después de ser coronada reina, Esther mantuvo en secreto su identidad judía, según las instrucciones de Mardoqueo. Este secreto fue una estrategia crucial, ya que reveló el carácter cuidadoso y estratégico tanto de Esther como de Mardoqueo. Sabían que revelar su identidad podría poner en riesgo su vida y la de su pueblo, especialmente en un entorno políticamente volátil como la corte persa. La decisión de ocultar su origen no fue fácil para Esther. Como reina, vivía en un mundo de lujos y privilegios, pero también de intrigas y peligros. Mantener su verdadera identidad oculta requería constante vigilancia y autocontrol. Esther demostró gran habilidad al equilibrar su posición como reina y su compromiso con su pueblo. Mardoqueo, que trabajaba en la puerta del palacio, continuaba siendo una figura importante en la vida de Esther. Se comunicaba regularmente con ella a través de mensajeros, manteniéndola informada sobre los acontecimientos en el reino y ofreciéndole consejos. Esta red de comunicación secreta fue vital para los eventos que se desarrollarían más tarde en la historia. El secreto de Esther se volvió aún más significativo cuando Amán, un alto oficial del rey, comenzó a tramar contra los judíos. La identidad judía de Esther se convirtió en un arma poderosa en sus manos, una vez que decidió usar su posición para interceder en favor de su pueblo. Este giro destacó la importancia del secreto que ella mantuvo durante tanto tiempo. La habilidad de Esther para mantener su identidad en secreto mientras desempeñaba sus funciones como reina mostró su fuerza e inteligencia. Esta estrategia cuidadosa preparó el terreno para la intervención crucial que haría para salvar a su pueblo, demostrando que la verdadera fuerza a menudo reside en la capacidad de mantener el control y actuar en el momento adecuado. Esther rápidamente conquistó el favor de Hegai, el eunuco encargado del harén. Este favor no fue solo una cuestión de suerte, reflejaba la gracia, humildad e inteligencia de Esther. Hegai, impresionado con Esther, le proporcionó los mejores tratamientos de belleza y las mejores acomodaciones en el harén, asegurando que estuviera en una posición destacada entre las otras jóvenes.
Los tratamientos de belleza que Esther y las otras jóvenes pasaron fueron rigurosos y detallados. Estos incluían 12 meses de preparación, 6 meses con aceite de mirra y 6 meses con perfumes y cosméticos. Estos tratamientos no eran solo para mejorar la apariencia física, sino también para preparar mentalmente a las jóvenes para la vida en la corte y la posible posición de reina. La atención especial de Hegai a Esther fue un signo de su percepción e inteligencia. Vio en Esther cualidades que iban más allá de la belleza física. Su humildad y disposición para seguir consejos la destacaron entre las otras jóvenes. Esther no pidió nada más allá de lo que Hegai sugirió, mostrando su confianza y respeto por su orientación. Este favor especial tuvo un impacto significativo en el viaje de Esther. Las acomodaciones y los tratamientos superiores aumentaron sus posibilidades de ser elegida por el rey. Además, el apoyo de Hegai proporcionó a Esther una ventaja crucial en un entorno altamente competitivo, donde cada detalle podía hacer la diferencia. La relación de confianza entre Esther y Hegai fue uno de los muchos factores que contribuyeron a su éxito. La disposición de Esther para seguir consejos y su capacidad para ganar la confianza de quienes la rodeaban fueron cualidades que la ayudaron a navegar por las complejidades del harén y, eventualmente, a conquistar el corazón del rey Asuero. Cuando llegó el turno de Esther de ser presentada al rey Asuero, no pidió nada más allá de lo que Hegai, el eunuco encargado del harén, sugirió. Esta decisión reflejó su humildad y sabiduría, destacándose entre las otras jóvenes que probablemente intentaron impresionar al rey con lujos y adornos. La simplicidad y la confianza de Esther conquistaron el corazón de Asuero. El encuentro de Esther con el rey fue un éxito inmediato. Asuero quedó encantado con Esther, más que con cualquier otra joven. Su belleza y gracia, combinadas con su personalidad cautivadora, la hicieron la elección ideal para sustituir a Vasti. El rey la coronó como nueva reina en una ceremonia grandiosa, seguida por un banquete en su honor. La coronación de Esther fue un momento de gran alegría y celebración. El rey, demostrando su aprecio por Esther, declaró un feriado en todo el imperio y distribuyó regalos con liberalidad. Este evento no solo consolidó la posición de Esther como reina, sino que también trajo gran honor y alegría a su pueblo, los judíos. La ascensión de Esther al trono fue un hito importante en la historia de los judíos en el exilio. Su nueva posición de influencia en el corazón del imperio persa sería crucial en los eventos que seguirían. Esther no solo se convirtió en reina, sino también en una figura central en la lucha por la supervivencia de su pueblo, mostrando que la providencia divina estaba guiando cada paso de su viaje. El favor que Esther conquistó del rey Asuero fue un testimonio de sus cualidades excepcionales. Su habilidad para ganar el corazón del rey no fue solo una cuestión de suerte, sino el resultado de su fe, humildad y determinación. Esther estaba ahora en una posición de gran poder y responsabilidad, lista para enfrentar los desafíos que vendrían. Después de ser coronada reina, Esther fue honrada con un gran banquete organizado por el rey Asuero. Este banquete, conocido como Banquete de Esther, fue una celebración lujosa y grandiosa, reflejando la alegría del rey por su nueva reina. Nobles y oficiales de todo el imperio fueron invitados, y la fiesta se caracterizó por la abundancia y la generosidad. El banquete de Esther fue más que una simple celebración, fue un evento político significativo. El rey aprovechó la ocasión para declarar un feriado en todas las provincias del imperio y distribuir regalos generosamente. Esta acción no solo honró a Esther, sino que también consolidó su posición y popularidad entre los nobles y el pueblo. Durante el banquete,
La presencia de Esther como reina fue formalmente reconocida y celebrada. Se convirtió en una figura de admiración y respeto, tanto en la corte como entre el pueblo. El banquete sirvió para presentar a Esther oficialmente como reina y para reafirmar la autoridad y el poder del rey Asuero. La grandiosidad del banquete reflejaba la opulencia y el poder del imperio persa. La corte de Asuero era conocida por su riqueza y extravagancia, y el banquete de Esther fue un ejemplo brillante de ello. Este evento también destacó la capacidad de Esther para navegar con éxito por la compleja política de la corte y consolidar su posición de poder. El gran banquete de Esther marcó el comienzo de su viaje como reina de Persia. Este evento fue un preludio para los desafíos y responsabilidades que enfrentaría. Con su posición ahora firmemente establecida, Esther estaba lista para usar su influencia y poder para el bien de su pueblo, mostrando que su ascensión al trono era parte de un plan mayor. La paz y la alegría en el reino no durarían para siempre. Amán, un oficial de alto rango del rey Asuero, desarrolló un odio profundo hacia los judíos, especialmente hacia Mardoqueo, que se negaba a arrodillarse ante él. Esta negativa de Mardoqueo, motivada por su fe y principios, enfureció a Amán y lo llevó a tramar una venganza terrible. Amán convenció al rey Asuero de emitir un decreto ordenando la destrucción de todos los judíos en el imperio persa. Argumentó que los judíos, con sus costumbres diferentes y su lealtad dividida, representaban una amenaza para el reino. Amán prometió pagar una gran suma de dinero al tesoro real para garantizar la ejecución del plan, y el rey, confiando en su oficial, estuvo de acuerdo. El decreto de exterminio fue enviado a todas las provincias del imperio, provocando miedo y desesperación entre los judíos. Este edicto ordenaba que todos los judíos, jóvenes y viejos, mujeres y niños, fueran asesinados en un solo día y sus bienes saqueados. La fecha fue marcada y el destino de los judíos parecía sellado. Mardoqueo, al enterarse del decreto, rasgó sus ropas, se vistió de saco y ceniza y lamentó públicamente. Su angustia fue compartida por judíos en todas partes del imperio, que ayunaron, lloraron y lamentaron. Mardoqueo, sin embargo, no se limitó al lamento. Envió un mensaje urgente a Esther, pidiéndole que intercediera ante el rey en favor de su pueblo. La conspiración de Amán contra los judíos fue un momento de gran crisis y peligro. Sin embargo, también fue un momento de despertar y acción. Mardoqueo y Esther, guiados por su fe y coraje, estaban listos para enfrentar este desafío y luchar por la supervivencia de su pueblo. La trama de Amán, aunque terrible, desencadenó una serie de eventos que llevarían a la redención y salvación de los judíos. Mardoqueo, un judío devoto, se negaba a arrodillarse o rendir homenaje a Amán, un alto oficial del rey Asuero. Esta negativa no era solo un acto de desobediencia civil, sino una declaración de fe y principios. Para Mardoqueo, arrodillarse ante Amán, un hombre que despreciaba a los judíos, sería una traición a su fe e identidad. Amán, quien se enorgullecía de su posición y poder, se enfureció con la negativa de Mardoqueo. La arrogancia de Amán y su deseo de ser adorado por todos hicieron que la resistencia de Mardoqueo fuera un insulto personal e intolerable. Comenzó a nutrir un odio profundo no solo hacia Mardoqueo, sino hacia todo el pueblo judío. Los oficiales del rey, que observaban la negativa de Mardoqueo, le preguntaron sobre su desobediencia. Día tras día lo presionaban para que explicara su comportamiento. Y Mardoqueo finalmente reveló que era judío. Esta revelación proporcionó a Amán el pretexto que necesitaba para lanzar su venganza no solo sobre Mardoqueo, sino sobre todos los judíos. La negativa de Mardoqueo a arrodillarse ante Amán es un ejemplo poderoso de resistencia y fe.
Estaba dispuesto a arriesgar su vida para permanecer fiel a sus creencias. Este acto de valentía inspiró a otros judíos y destacó la importancia de la identidad y la fe en tiempos de persecución. La decisión de Mardoqueo de no someterse a Amán desencadenó una serie de eventos que culminarían en la salvación de los judíos. Su valentía y determinación mostraron que la resistencia al mal y a la opresión es un deber sagrado, y que la fe puede sostener y guiar incluso en las circunstancias más difíciles. La negativa de Mardoqueo a arrodillarse infligió un golpe profundo al orgullo de Amán, despertando su ira. Determinado a vengarse, Amán ideó un plan siniestro para no solo castigar a Mardoqueo, sino también exterminar a todo el pueblo judío en el imperio persa. Su furia y sed de poder lo cegaron ante las consecuencias morales y humanas de sus acciones. Amán buscó al rey Asuero y, manipulando sus palabras, presentó a los judíos como un pueblo rebelde y desleal. Argumentó que sus leyes y costumbres diferentes amenazaban la cohesión del imperio. Para convencer al rey, Amán ofreció una gran suma de dinero al tesoro real a cambio del permiso para ejecutar su plan genocida. Convencido por Amán, el rey Asuero autorizó la emisión de un decreto que ordenaba la destrucción de todos los judíos, jóvenes y viejos, mujeres y niños, en un solo día. Este decreto fue sellado con el anillo del rey y enviado a todas las provincias del imperio, instruyendo a los ciudadanos a prepararse para el día de la masacre. La fecha elegida fue determinada por el sorteo de Pur, una práctica pagana marcando el 13º día del mes de Adar. La noticia del decreto causó terror y desesperación entre los judíos. En todas las provincias hubo gran luto, ayuno y lamentación. Mardoqueo, profundamente angustiado, rasgó sus ropas y se vistió de saco y cenizas, expresando su luto públicamente. Sabía que la única esperanza de salvación residía en Ester, la reina judía. La furia de Amán y su plan cruel pusieron a los judíos en una situación de extremo peligro. Sin embargo, esta crisis también unió al pueblo en oración y ayuno, preparándolos para la intervención divina. La conspiración de Amán mostró la profundidad del odio y la maldad humana, pero también allanó el camino para la valentía y la fe de Ester y Mardoqueo. El decreto de exterminio, proclamado por todo el imperio persa, causó un impacto devastador sobre los judíos. Este edicto, ordenando la destrucción de todos los judíos en un solo día, trajo miedo y desesperación a una comunidad ya vulnerable. La fecha marcada, el 13º día del mes de Adar, se convirtió en un símbolo de angustia e incertidumbre para los judíos en todas las provincias. Los mensajeros del rey llevaron el decreto a todas las partes del imperio, asegurando que todos estuvieran al tanto de la orden real. El decreto fue publicado en cada lengua y difundido en todas las regiones, instruyendo a los ciudadanos a prepararse para el día fatídico. Este acto de divulgación pública aumentó el pánico y el terror entre los judíos, mientras que los enemigos del pueblo judío se preparaban para la masacre. Mardoqueo, al enterarse del decreto, reaccionó con profundo dolor y luto. Rasgó sus ropas, se vistió de saco y cenizas y lamentó públicamente en la ciudad. Su acto de luto fue una expresión de desesperación y un llamado a la acción. Mardoqueo sabía que la única esperanza de salvación estaba en Ester, la reina judía, y envió un mensaje urgente a ella pidiéndole que intercediera ante el rey. La reacción de los judíos al decreto fue unánime e intensa. En todas las provincias hubo gran luto, ayuno y oración. Los judíos se unieron en un esfuerzo colectivo para buscar la intervención divina y encontrar una manera de revertir el decreto. Esta crisis reforzó su fe y determinación, preparándolos para la lucha por la supervivencia.
La proclamación del decreto de exterminio fue un momento de extrema tensión y peligro para los judíos. Sin embargo, también fue un catalizador para la acción y el coraje. La respuesta de Mardoqueo y del pueblo judío mostró su resiliencia y fe, destacando la importancia de la unión y la oración en tiempos de crisis. Esta vuelta de los acontecimientos preparó el escenario para la intervención heroica de Esther. Al recibir la noticia del decreto de exterminio, Mardoqueo entró en profundo luto, rasgó sus ropas, se vistió de saco y cenizas y lamentó públicamente en la ciudad. Este acto de luto era una expresión de desesperación y un llamado a la acción. Mardoqueo sabía que solo una intervención divina o una acción audaz podría salvar a los judíos del destino sombrío que les aguardaba. La respuesta de Mardoqueo no fue aislada. En todas las provincias del imperio, los judíos reaccionaron con gran luto, ayuno y oración. La comunidad judía se unió en un esfuerzo colectivo para buscar la misericordia divina. El ayuno y la oración se convirtieron en sus armas espirituales contra el decreto de exterminio, reflejando su fe y determinación ante la adversidad. Mardoqueo, sabiendo de la posición influyente de Esther, envió un mensaje urgente a ella a través de un mensajero. Le pidió a Esther que intercediera ante el rey en favor de su pueblo. Esta era una tarea peligrosa, ya que acercarse al rey sin ser convocada podía resultar en muerte. Sin embargo, Mardoqueo recordó a Esther que tal vez ella había sido puesta en esa posición precisamente para ese momento de crisis. Esther, al recibir el mensaje de Mardoqueo, quedó profundamente angustiada. Sabía de los riesgos involucrados, pero también comprendía la gravedad de la situación. Esther pidió a Mardoqueo que reuniera a todos los judíos en Susa para ayunar y orar por 3 días, mientras ella misma hacía lo mismo con sus doncellas. Esta preparación espiritual fue crucial para fortalecer a Esther y a su pueblo para el desafío que enfrentarían. El lamento de Mardoqueo y de los judíos fue un momento de unión y fortalecimiento espiritual. Su fe y determinación en buscar la ayuda divina reflejaron su resiliencia y valentía. Este periodo de luto y preparación espiritual fue el preludio para la intervención audaz y decisiva de Esther, destacando la importancia de la fe y la comunidad en tiempos de crisis. Después de 3 días de ayuno y oración, Esther tomó una decisión valiente. Decidida a salvar a su pueblo, se preparó para presentarse ante el rey Asuero, incluso sin ser convocada, un acto que podría resultar en su muerte. Su disposición a arriesgar su propia vida reflejaba su profunda fe y compromiso con la causa de su pueblo. Esther vistió sus vestiduras reales y entró en el patio interno del palacio, donde el rey estaba sentado en su trono. Cuando Asuero vio a Esther, extendió su cetro de oro, señalando que ella podía acercarse. Este gesto no solo salvó la vida de Esther, sino que también abrió la puerta para su intervención en favor de los judíos. Ella tocó la punta del cetro y hizo su petición al rey. Esther invitó al rey y a Amán a un banquete que ella había preparado. Durante el banquete, Asuero preguntó a Esther cuál era su deseo, prometiendo concederle cualquier cosa, hasta la mitad del reino. Esther, sin embargo, pospuso su petición, invitando al rey y a Amán a un segundo banquete al día siguiente. Este aplazamiento estratégico creó suspense y aumentó la curiosidad del rey, preparando el terreno para el desenlace dramático. En el segundo banquete, Esther finalmente reveló su petición. Pidió por su vida y la vida de su pueblo, explicando que habían sido vendidos para destrucción. El rey, sorprendido y furioso, preguntó quién había hecho tal cosa. Esther señaló a Amán, revelando su conspiración. Amán, aterrorizado, se dio cuenta de que su destino estaba sellado. La determinación de Esther en salvar a su pueblo fue un acto de gran valor y fe.
Su disposición a arriesgar todo para interceder ante el rey mostró su fuerza y sabiduría. Esther no solo salvó a su pueblo, sino que también desenmascaró la maldad de Amán, destacando la importancia de la fe, el coraje y la providencia divina en la lucha contra la injusticia. Con valentía renovada por el ayuno y la oración, Esther se preparó para acercarse al rey Asuero sin ser convocada, un acto que podría resultar en su muerte. Vestida con sus vestiduras reales, entró en el patio interior del palacio, un lugar donde solo podían ir aquellos convocados por el rey. La tensión era palpable, ya que cualquier vacilación o rechazo del rey podría significar su ejecución. Cuando el rey Asuero vio a Esther, inmediatamente extendió su cetro de oro, una señal de que podía acercarse sin temer por su vida. Esther tocó la punta del cetro y el rey, al percibir la seriedad de su visita, le preguntó cuál era su petición, prometiéndole concederle cualquier cosa, hasta la mitad del reino. Este gesto de favor fue un momento crucial que le aseguró a Esther la oportunidad de interceder por su pueblo. En lugar de revelar inmediatamente su petición, Esther invitó al rey y a Amán a un banquete que había preparado. Esta decisión estratégica aumentó la curiosidad del rey y le dio a Esther tiempo para planear cuidadosamente sus próximas acciones. Durante el banquete, el rey nuevamente preguntó a Esther cuál era su deseo, pero ella pospuso su petición, invitándolos a ambos a un segundo banquete al día siguiente. Esther sabía que necesitaba crear el momento perfecto para revelar la conspiración de Amán. Su estrategia de posponer la petición aumentó la tensión y la expectativa, preparando el escenario para un desenlace dramático. La valentía y la sabiduría de Esther fueron evidentes en cada movimiento, mostrando que estaba lista para usar su posición de poder para salvar a su pueblo. El acto de Esther de arriesgar su vida al acercarse al rey sin ser convocada fue un testimonio de su valentía y fe. Su disposición a enfrentar la muerte por amor a su pueblo destacó la importancia de actuar con coraje y determinación en momentos de crisis. Esther estaba preparada para hacer cualquier sacrificio necesario para garantizar la supervivencia de los judíos. El primer banquete organizado por Esther fue un evento de gran importancia estratégica. Al invitar tanto al rey Asuero como a Amán, Esther creó una oportunidad para observar las interacciones entre ellos y preparar el terreno para su petición. Este banquete fue una demostración de su habilidad política y su comprensión de las complejidades de la corte persa. Durante el banquete, Esther sirvió a sus invitados con gracia y hospitalidad. El rey, encantado con la atención de Esther, nuevamente preguntó cuál era su petición, prometiéndole concederle cualquier cosa hasta la mitad del reino. Esther, sin embargo, optó por posponer nuevamente su petición, invitando al rey y a Amán a un segundo banquete al día siguiente. Este aplazamiento aumentó la curiosidad del rey y la confianza de Amán, que no sospechaba lo que estaba por venir. Amán, sintiéndose honrado por ser invitado a un banquete privado con el rey y la reina, dejó el evento con un sentimiento de orgullo y satisfacción. Creía que estaba en ascenso y que su posición estaba segura. Sin embargo, su arrogancia y falta de percepción lo dejaron vulnerable a las verdaderas intenciones de Esther. El primer banquete fue un movimiento calculado de Esther para ganar tiempo y preparar el momento adecuado para revelar su petición. Su paciencia y habilidad para manejar la situación mostraron su inteligencia y astucia. Sabía que necesitaba asegurar el favor del rey y exponer a Amán en el momento más impactante posible. Este banquete fue una parte crucial de la estrategia de Esther para salvar a su pueblo. Su capacidad para mantener la calma y controlar la narrativa durante el evento fue un testimonio de su fuerza interior y sabiduría.
Esther estaba preparando el escenario para un desenlace dramático que cambiaría el curso de la historia de los judíos en el Imperio Persa. El plan de Esther para desenmascarar a Amán fue meticulosamente elaborado. Al invitar al rey Asuero y a Amán a 2 banquetes consecutivos, Esther creó una atmósfera de suspense y expectativa. Sabía que necesitaba el momento perfecto para revelar la verdad y asegurar la máxima protección para su pueblo. El segundo banquete sería el escenario ideal para su revelación. Durante el segundo banquete, el rey Asuero nuevamente preguntó a Esther cuál era su petición, garantizándole cualquier cosa, hasta la mitad del reino. Este era el momento que Esther había esperado. Con valentía y determinación, reveló al rey que su pueblo había sido vendido para destrucción y que ella misma estaba en peligro. Esta declaración sorprendió al rey, que inmediatamente preguntó quién había hecho tal cosa. Esther entonces señaló a Amán, revelando su conspiración para exterminar a los judíos. Amán, sorprendido y aterrorizado, se dio cuenta de que su plan había sido desenmascarado. El rey, furioso e indignado, dejó el banquete y fue al jardín del palacio, tratando de controlar su ira y decidir el destino de Amán. Este momento de tensión destacó la habilidad de Esther para elegir el momento perfecto para su revelación. Amán, al darse cuenta de que su vida estaba en peligro, imploró por la misericordia de Esther. Sin embargo, al regresar, el rey encontró a Amán en una posición comprometida, lo que aumentó aún más su furia. Ordenó que Amán fuera inmediatamente ejecutado en la horca que él había preparado para Mardoqueo, una reviravuelta irónica y justa. El plan de Esther para desenmascarar a Amán fue un éxito completo. Su paciencia, valentía y habilidad para manipular la situación aseguraron la protección de su pueblo y el castigo de su enemigo. Este desenlace dramático mostró la importancia de la estrategia y la sabiduría en momentos de crisis, destacando la fuerza y la determinación de Esther como líder y salvadora de su pueblo. La noche anterior al segundo banquete de Esther, el rey Asuero fue acometido por insomnio. Incapaz de dormir, pidió que las crónicas del reino fueran leídas para él. Este evento aparentemente trivial fue una manifestación clara de la providencia divina, preparando el escenario para una serie de reviravoltas que beneficiarían a Mardoqueo y a los judíos. Mientras las crónicas eran leídas, Asuero fue recordado de un evento pasado en el que Mardoqueo había descubierto y denunciado una conspiración para asesinar al rey. Sorprendido al darse cuenta de que Mardoqueo nunca había sido recompensado por su acto de lealtad, Asuero decidió corregir esta omisión inmediatamente. Preguntó a sus consejeros qué debería hacerse para honrar a un hombre que el rey deseaba recompensar. En ese momento, Amán entró en la presencia del rey para pedir permiso para colgar a Mardoqueo. Antes de que pudiera hacer su petición, el rey preguntó a Amán qué debería hacerse para honrar a un hombre a quien el rey deseaba favorecer. Amán, presumiendo que el rey estaba hablando de él, sugirió un desfile público, vistiendo al hombre con las vestiduras reales y conduciéndolo por la ciudad en el caballo del rey, proclamando su honor. Para sorpresa y humillación de Amán, el rey ordenó que él realizara exactamente ese acto para Mardoqueo. Amán fue forzado a honrar públicamente al hombre que odiaba, conduciendo a Mardoqueo por las calles de Susa. Este evento fue un golpe devastador para Amán y un momento de gran reivindicación para Mardoqueo. La providencia divina estaba claramente en acción, cambiando la marea a favor de los judíos. El insomnio del rey y la subsecuente lectura de las crónicas fueron momentos cruciales que prepararon el terreno para la caída de Amán y la exaltación de Mardoqueo. Estos eventos destacaron la manera en que la providencia divina puede intervenir de forma sorprendente y oportuna,
cambiando el curso de la historia a favor de los justos. Después del insomnio del rey Asuero y la lectura de las crónicas, Mardoqueo fue honrado de manera grandiosa. El rey, deseando recompensar a Mardoqueo por haber salvado su vida, siguió la sugerencia de Amán y ordenó que Mardoqueo fuera vestido con las vestiduras reales, montado en el caballo del rey y conducido por la ciudad, mientras un oficial proclamaba su honor. Amán, que había sugerido esta honra pensando que sería para él, fue encargado de conducir a Mardoqueo por la ciudad. Esta reviravuelta fue una humillación extrema para Amán y una reivindicación pública para Mardoqueo. El desfile por las calles de Susa destacó la lealtad de Mardoqueo y la justicia del rey, mostrando a todos que el bien sería recompensado. La honra concedida a Mardoqueo no solo exaltó su posición, sino que también fortaleció la posición de los judíos en el imperio persa. La decisión del rey de recompensar a Mardoqueo demostró su reconocimiento por la lealtad y la integridad, enviando un mensaje poderoso a todos los súbditos del reino. Mardoqueo, anteriormente un oficial menor que trabajaba en la puerta del palacio, ahora se encontraba en una posición de gran influencia. Su lealtad y valentía fueron finalmente reconocidas y recompensadas. Este evento preparó el escenario para su ascenso a una posición aún más elevada en la corte persa. La honra concedida a Mardoqueo por el rey Asuero fue un momento de gran significado en la historia de los judíos. No solo demostró la justicia y la sabiduría del rey, sino que también preparó el camino para la intervención de Ester y la reversión del decreto de exterminio. La providencia divina, una vez más, estaba claramente en acción, guiando los eventos a favor del pueblo judío. El segundo banquete organizado por Ester fue un evento decisivo. Con el rey Asuero y Amán presentes, la atmósfera estaba cargada de expectación y tensión. Durante el banquete, el rey nuevamente preguntó a Ester cuál era su deseo, prometiéndole cualquier cosa hasta la mitad del reino. Ester, sabiendo que este era el momento adecuado, finalmente reveló su petición. Con valentía y elocuencia, Ester explicó que su vida y la vida de su pueblo estaban en peligro debido a un decreto de exterminio. Ella reveló al rey que el responsable de esta conspiración era Amán, el hombre en quien el rey confiaba. Esta revelación sorprendió a Asuero y desenmascaró a Amán como el enemigo de los judíos. El rey, furioso y conmocionado por la traición de Amán, dejó el banquete y se dirigió al jardín del palacio tratando de controlar su ira y decidir el destino de Amán. Amán, al darse cuenta de que su vida estaba en peligro, imploró misericordia a Ester, arrojándose a los pies de la reina. Este gesto de desesperación fue malinterpretado por el rey cuando regresó, exacerbando aún más su ira. Asuero, al ver a Amán caído a los pies de Ester, interpretó esto como un intento de acosar a la reina. Inmediatamente ordenó que Amán fuera llevado y ejecutado. Amán fue empalado en la misma horca que él había preparado para Mardoqueo, una reviravuelta irónica y justa que selló su destino. El segundo banquete de Ester fue un momento de triunfo y justicia. El coraje y la sabiduría de Ester, al revelar la conspiración de Amán en el momento adecuado, salvaron a su pueblo y expusieron la maldad de Amán. Este evento destacó la importancia de la estrategia, el coraje y la providencia divina en la lucha contra la injusticia. Durante el segundo banquete, Ester finalmente reveló la conspiración de Amán al rey Asuero. Con gran valentía, expuso el plan maligno de exterminar a los judíos, incluyendo a ella misma. Ester explicó al rey que ella y su pueblo habían sido vendidos para destrucción, asesinato y aniquilación. Su revelación fue una acusación directa a Amán, que estaba presente en el banquete.
Asuero, sorprendido y furioso, preguntó quién había hecho tal cosa. Ester señaló a Amán, identificándolo como el enemigo y opresor de los judíos. Amán, sorprendido, quedó aterrorizado al darse cuenta de que su plan había sido desenmascarado. El rey, tomado por la furia y la indignación, dejó el banquete y se dirigió al jardín del palacio para reflexionar sobre qué hacer con Amán. Mientras el rey estaba fuera, Amán imploró a Ester por su vida, cayendo a sus pies. Cuando Asuero volvió y vio a Amán arrodillado ante Ester, interpretó esto como un intento de acosar a la reina. Este malentendido aumentó aún más su ira. Ordenó que Amán fuera inmediatamente ejecutado en la horca que había preparado para Mardoqueo. La revelación de Ester fue un momento crucial en la narrativa. Su valentía al enfrentar al rey y desenmascarar a Amán destacó su fuerza y determinación. Esta revelación no solo salvó a su pueblo, sino que también expuso la verdadera naturaleza de Amán, llevando a su caída. La intervención de Ester mostró cómo la verdad y la justicia pueden prevalecer, incluso frente a grandes peligros. La ejecución de Amán fue un desenlace justo para su traición y maldad. Su caída fue un testimonio de la providencia divina y de la justicia, reforzando la idea de que el mal no prevalecerá. El valor de Ester al revelar la conspiración de Amán garantizó la supervivencia de los judíos y demostró el poder de la verdad y la fe. La caída de Amán fue rápida y decisiva. Tras la revelación de Ester en el segundo banquete, el rey Asuero, furioso por la traición de su alto oficial, ordenó que Amán fuera empalado en la misma horca que él había preparado para Mardoqueo. Este acto de justicia inmediata mostró la severidad del castigo para aquellos que tramaban el mal contra el pueblo judío. Amán, que había ascendido a una posición de gran poder e influencia, vio su fortuna cambiar drásticamente en un solo día. Su arrogancia y odio lo cegaron a las consecuencias de sus acciones. Creía que podía manipular al rey y exterminar a los judíos sin enfrentar resistencia. Sin embargo, el valor de Ester y la providencia divina expusieron su maldad y garantizaron su caída. La ejecución de Amán fue un momento de justicia poética. Fue empalado en la horca que había preparado para Mardoqueo, una reviravuelta que destacó la ironía y la justicia del destino. Este castigo ejemplar sirvió como una advertencia para todos en el imperio persa sobre las consecuencias de tramar el mal contra los inocentes. La caída de Amán también marcó un cambio significativo en la suerte de los judíos. Con su principal enemigo eliminado, los judíos ahora tenían una oportunidad de defenderse y revertir el decreto de exterminio. La ejecución de Amán fue un preludio para la elevación de Mardoqueo a una posición de gran influencia y poder en la corte persa. Este evento fue un testimonio del poder de la justicia y la providencia divina. La caída de Amán mostró que la maldad y la traición no prevalecerían y que aquellos que mantenían su fe y valentía serían recompensados. La historia de Amán es un recordatorio de que la justicia, aunque a veces tardía, siempre triunfará. Con la caída de Amán, el rey Asuero dio a Ester y Mardoqueo el poder de emitir un nuevo decreto para proteger a los judíos. Mardoqueo, ahora en una posición de gran influencia, redactó un decreto que permitía a los judíos defenderse contra cualquier ataque. Este nuevo decreto fue sellado con el anillo del rey, confiriéndole la misma autoridad que el decreto anterior de exterminio. El nuevo decreto fue enviado a todas las provincias del imperio, escrito en las lenguas de cada pueblo, para asegurar que todos entendieran. El decreto permitía a los judíos organizarse y defenderse de cualquier agresión, dándoles el derecho de destruir, matar y aniquilar cualquier fuerza armada que los atacara, incluyendo mujeres y niños, y saquear los bienes de sus enemigos. La emisión de este decreto causó gran alegría y alivio entre los judíos. Ahora
tenían la permisión oficial para defenderse y proteger sus vidas. Mardoqueo, vestido con vestiduras reales de azul y blanco, una gran corona de oro y un manto de lino fino y púrpura, salió de la presencia del rey, y la ciudad de Susa exultó. El nuevo decreto de Mardoqueo fue una reviravuelta significativa que aseguró la supervivencia de los judíos. La habilidad de Mardoqueo para usar su nueva posición de poder para emitir este decreto mostró su sabiduría y liderazgo. No solo salvó a su pueblo de la destrucción inminente, sino que también reforzó la justicia y la protección para los inocentes. Este decreto también mostró la importancia de la autoridad y la comunicación eficaz. La rápida difusión del nuevo decreto en todas las lenguas del imperio aseguró que todos supieran del cambio de política y de las nuevas protecciones para los judíos. La providencia divina, una vez más, estaba claramente en acción, guiando los eventos para la salvación de los judíos. La emisión del nuevo decreto de Mardoqueo causó una reacción inmediata y positiva entre los judíos. En todas las provincias del imperio, los judíos se alegraron y celebraron su nueva libertad para defenderse. Este decreto trajo un alivio significativo, transformando su desesperación en esperanza y su tristeza en alegría. Los judíos comenzaron a prepararse para el día marcado, organizándose en sus comunidades para asegurarse de que pudieran defenderse efectivamente contra cualquier agresión. La unión y la determinación de los judíos se reforzaron, mostrando su resiliencia y fe frente a la adversidad. Ahora tenían la permisión oficial del rey para luchar por sus vidas y proteger a sus familias. La reacción de los gentiles, por otro lado, fue mixta. Muchos quedaron sorprendidos por la reviravuelta de los eventos y la rápida ascensión de Mardoqueo al poder. Algunos, temiendo las consecuencias de atacar a los judíos, decidieron apoyar y proteger a sus vecinos judíos. Otros, sin embargo, aún planeaban seguir el decreto original de exterminio, resultando en enfrentamientos que ocurrirían en el día marcado. La presencia de Mardoqueo en el palacio y su nueva posición de poder también influyeron en la percepción de los gentiles. La autoridad y la protección del nuevo decreto hicieron que muchos reconsideraran sus acciones y se aliaran con los judíos. Este apoyo inesperado de algunos gentiles destacó la influencia creciente de Mardoqueo y la providencia divina en acción. El nuevo decreto de Mardoqueo no solo aseguró la supervivencia de los judíos, sino que también reforzó la importancia de la unión y la fe. La respuesta de los judíos y gentiles mostró que incluso en tiempos de gran crisis, la justicia y el valor pueden prevalecer. La historia de Esther y Mardoqueo continuó inspirando y fortaleciendo a los judíos, preparándolos para el desafío final que estaba por venir. En el día marcado para el exterminio de los judíos, el 13º día del mes de Adar, los judíos se unieron y se prepararon para defenderse conforme al nuevo decreto de Mardoqueo. La tensión era alta, ya que los enemigos de los judíos todavía pretendían cumplir el decreto original de exterminio. Sin embargo, con la autorización oficial para defenderse, los judíos estaban decididos a luchar por sus vidas. En todas las provincias del Imperio Persa, los judíos se reunieron en sus comunidades y se armaron para la batalla. La unión y el coraje mostrados por ellos fueron notables. Con la ayuda de oficiales locales que temían la influencia de Mardoqueo, muchos judíos lograron obtener apoyo y protección adicionales, aumentando sus probabilidades de éxito. Los enfrentamientos fueron intensos, pero los judíos prevalecieron. Lograron derrotar a muchos de sus enemigos, eliminando a aquellos que los amenazaban. En Susa, la ciudadela, los judíos mataron a 500 hombres, incluidos los 10 hijos de Amán. La victoria fue un testimonio de la fuerza y la determinación de los judíos, así como de la providencia divina que los guiaba. A pesar de la victoria inicial,
Esther pidió al rey Asuero que permitiera a los judíos en Susa un segundo día de lucha para eliminar cualquier foco remanente de hostilidad. El rey estuvo de acuerdo, y al día siguiente, los judíos en Susa mataron a otros 300 hombres. Esta acción garantizó la seguridad continua de la comunidad judía en la capital del imperio. El Día de la Defensa de los Judíos marcó un punto crucial en la historia. No solo aseguró su supervivencia, sino que también estableció un precedente de unión y resistencia. El valor demostrado por los judíos inspiró a generaciones futuras a luchar por su fe e identidad, mostrando que la justicia y la protección divina prevalecerían sobre el mal. Con la victoria asegurada, los judíos en todas las provincias del Imperio Persa comenzaron a celebrar. La fecha marcada para su destrucción se transformó en un día de alegría y festividades. Los judíos instituyeron el Festival de Purim para conmemorar su liberación, un festival que se celebraría anualmente con alegría y gratitud. Purim se marcó con banquetes, intercambio de regalos y donaciones a los pobres. Este festival no solo conmemoraba la victoria de los judíos sobre sus enemigos, sino también la providencia divina que los guió y protegió. La celebración de Purim se convirtió en una tradición importante, reforzando la identidad y la unión del pueblo judío. En Susa, la celebración fue especialmente grandiosa. Mardoqueo, ahora en una posición de gran poder, y la reina Esther fueron honrados por el pueblo. La ciudad de Susa, que había sido testigo de tanta tensión y peligro, se transformó en un lugar de alegría y celebración. La victoria de los judíos fue un testimonio de la justicia y la protección divina. La victoria y la celebración de los judíos también sirvieron como advertencia para aquellos que intentaran perjudicarlos en el futuro. La fuerza y la determinación de los judíos, combinadas con la providencia divina, demostraron que no serían fácilmente derrotados. Este periodo de celebración reforzó la importancia de la fe, la unión y el valor. El Festival de Purim se convirtió en un recordatorio anual de la victoria de los judíos y de la importancia de la fe y el valor. La celebración de Purim continúa hasta hoy, recordando a los judíos en todo el mundo la protección y la justicia divina que prevalecen sobre el mal. Este festival destaca la importancia de recordar y celebrar las victorias y las bendiciones recibidas a lo largo de la historia. Después de la victoria de los judíos, Mardoqueo fue elevado a una posición de gran honor e influencia en la corte persa. El rey Asuero le dio a Mardoqueo el anillo de sello que había pertenecido a Amán, confiriéndole poder y autoridad para gobernar en su nombre. Esta ascensión de Mardoqueo fue un testimonio de su lealtad, sabiduría y fe. Mardoqueo utilizó su nueva posición para el bien de su pueblo. Trabajó para promover la prosperidad y la seguridad de los judíos en todo el imperio. Su liderazgo se caracterizó por la justicia y la integridad, ganándose el respeto y la admiración tanto de los judíos como de los gentiles. Mardoqueo se convirtió en un ejemplo de cómo la fe y la lealtad pueden llevar al éxito y al honor. La exaltación de Mardoqueo también sirvió como una reviravuelta irónica en la historia. El hombre que Amán había intentado destruir ahora ocupaba su posición de poder e influencia. Este cambio destacó la justicia divina y la reversión de los destinos, mostrando que aquellos que traman el mal no prevalecerán. Mardoqueo, junto con Esther, continuó trabajando para el bienestar de su pueblo. Aseguraron que el decreto de protección para los judíos se implementara y que cualquier rastro de hostilidad fuera eliminado. El liderazgo de Mardoqueo y Esther fue fundamental para la seguridad y prosperidad de los judíos en el imperio persa. La exaltación de Mardoqueo fue un desenlace justo para su lealtad y valentía. Se convirtió en un símbolo de justicia y fe,
inspirando a futuras generaciones a seguir su ejemplo. La historia de Mardoqueo y Esther mostró que la providencia divina guía y protege a aquellos que mantienen su fe e integridad, incluso frente a grandes desafíos. El libro de Esther es una narrativa poderosa e inspiradora que destaca temas de fe, valentía y providencia divina. A pesar de no mencionar directamente el nombre de Dios, el libro demuestra claramente la acción divina a través de los eventos y decisiones de los personajes. Esther y Mardoqueo son ejemplos de cómo la fe y el valor pueden cambiar el curso de la historia. La inclusión del libro de Esther en la Biblia subraya su importancia teológica y moral. Muestra que Dios está presente y activo incluso cuando no es mencionado explícitamente. La providencia divina guía los eventos, protegiendo y salvando al pueblo judío de una amenaza existencial. La historia de Esther es un recordatorio de que la fe y el valor son recompensados y que la justicia divina prevalece. El libro de Esther también destaca la importancia de la identidad y la fe en tiempos de adversidad. Esther, una joven judía que se convierte en reina de Persia, utiliza su posición para salvar a su pueblo. Su historia muestra que incluso aquellos en posiciones de poder pueden enfrentar grandes desafíos y que el valor y la fe son esenciales para superar la adversidad. Además, el libro sirve como una lección sobre la importancia de la unión y la acción colectiva. La respuesta de los judíos al decreto de exterminio, uniéndose en ayuno y oración, muestra el poder de la comunidad y la fe colectiva. La celebración de Purim, instituida como resultado de los eventos en el libro de Esther, refuerza la importancia de recordar y celebrar las victorias divinas. La importancia del libro de Esther reside en su capacidad de inspirar y enseñar. Nos recuerda que, independientemente de las circunstancias, la fe, el valor y la providencia divina pueden transformar situaciones desesperadas en victorias. La historia de Esther continúa siendo una fuente de esperanza e inspiración para los creyentes en todo el mundo. La historia de Esther está llena de lecciones valiosas que resuenan a través del tiempo. El coraje de Esther, al arriesgar su vida para salvar a su pueblo, es un ejemplo inspirador de sacrificio y fe. Su determinación para hacer lo correcto, incluso frente a la muerte, muestra la importancia del valor moral y la integridad. Mardoqueo, con su lealtad y sabiduría, destaca la importancia de la orientación y el liderazgo. Su fe inquebrantable y su disposición para actuar en defensa de su pueblo son cualidades que todos debemos aspirar. La relación entre Esther y Mardoqueo también resalta la importancia del apoyo y la orientación en tiempos de crisis. La providencia divina es un tema central en el libro de Esther. Aunque Dios no es mencionado directamente, su mano está claramente presente, guiando los eventos y protegiendo a su pueblo. Esta narrativa nos recuerda que, incluso cuando no podemos ver o entender, Dios siempre está trabajando a nuestro favor. La institución del Festival de Purim es una lección sobre la importancia de recordar y celebrar las bendiciones y victorias divinas. Este festival anual sirve como un recordatorio continuo de la protección y la justicia divina, reforzando la identidad y la unión del pueblo judío. La celebración de Purim también nos enseña la importancia de la gratitud y la conmemoración. Finalmente, la historia de Esther nos desafía a vivir con fe y valentía, a actuar con integridad y a confiar en la providencia divina. Nos recuerda que, independientemente de las circunstancias, podemos ser instrumentos de cambio y salvación. La historia de Esther es un testimonio poderoso de la fuerza de la fe y la importancia de actuar con valor y determinación.